El 4 de marzo de 2025, un Toyota Camry plateado entró en mi taller con las luces de emergencia parpadeando y 3 indicadores de advertencia encendidos en el tablero. Su dueña era una maestra jubilada de casi 70 años, que acababa de salir de un concesionario oficial apenas 20 minutos antes, sosteniendo un presupuesto que casi la hace llorar. $1,887. Reprogramación del módulo de control del motor, reemplazo del cuerpo del acelerador, diagnóstico de la válvula de control de aire de ralentí. 2 horas de mano de obra y los impuestos correspondientes añadidos al total. Hoy voy a revelarte el procedimiento exacto de reconfiguración de 30 segundos que los ingenieros de esta marca japonesa diseñaron en cada modelo moderno. Una secuencia capaz de borrar de inmediato los problemas por los cuales la mayoría de los talleres autorizados te cotizarán sumas de 4 cifras para solucionar. Una vez que comprendas con total claridad por qué existe este mecanismo interno, nunca más volverás a sentir pánico al ver una luz de advertencia en el panel de tu vehículo. Ellas me entregó las llaves con una especie de agotamiento resignado, una mezcla de tristeza y frustración absoluta. El automóvil era un modelo del año 2018 con poco más de 130,000 kilómetros recorridos, y siempre había recibido sus servicios de mantenimiento de manera estrictamente puntual. Su esposo había fallecido hacía 2 años, y este vehículo representaba la última gran compra que habían realizado juntos en vida. Me explicó con la voz entrecortada que había estado ahorrando minuciosamente para el fondo universitario de su nieta, y que la estimación económica del concesionario acababa de arrebatarle una parte sumamente seria de ese dinero. Le pedí que me diera exactamente 30 minutos y que descansara en la sala de espera. No levanté el capó del motor, no conecté ningún escáner de diagnóstico costoso, no solicité una sola pieza de repuesto al almacén. Simplemente me senté en el asiento del conductor. Ejecuté una secuencia específica que la propia corporación publica en su literatura técnica de servicio de fábrica. Dejé que la planta motriz funcionara en ralentí durante un periodo determinado. Y, cuando ella regresó, cada una de las luces de advertencia había desaparecido por completo. El ralentí era absolutamente suave. La respuesta al presionar el acelerador era inmediata y precisa, y la transmisión realizaba los cambios de marcha de la misma forma en que lo hacía el día en que el vehículo salió de la línea de ensamblaje final. Ella no podía creer lo que estaba viendo al principio, e incluso condujo el automóvil alrededor de la manzana 3 veces consecutivas antes de aceptar finalmente la realidad de que no había absolutamente nada dañado en su propiedad. Esto está ocurriendo cada uno de los días del año en miles de talleres. Y este fabricante en particular diseñó sus automóviles bajo una filosofía de aprendizaje adaptativo continuo que otras empresas jamás implementaron con un nivel de agresividad tan elevado. Cada vehículo moderno de esta firma adapta su funcionamiento de manera constante a la forma exacta en que tú conduces, al tipo específico de combustible que introduces en el depósito, a la temperatura ambiental de los arranques en frío, a la intensidad con la que presionas el pedal para acelerar, e incluso a la presión milimétrica de tu pie derecho cuando estás detenido en un semáforo. La unidad de control electrónico del motor almacena absolutamente toda esta información en su memoria volátil. El módulo de la transmisión guarda cada parámetro de acoplamiento y los valores de aprendizaje de la posición del acelerador registran cada variación del flujo de aire. Cuando cualquiera de estos valores adaptativos se desvía de los rangos preestablecidos, se corrompe por una caída de tensión, o simplemente queda obsoleto debido a un cambio de componentes. El automóvil no experimenta una falla mecánica real, sino que simplemente entra en un estado profundo de confusión electrónica. Un vehículo confundido
activará de inmediato indicadores de falla en el tablero que lucen verdaderamente aterradores para cualquier conductor común, pero que en el fondo de la realidad no significan absolutamente nada grave. Para comprender por qué ocurre este fenómeno y por qué el sistema de mantenimiento convencional prefiere ocultar la solución más simple, es indispensable realizar un viaje en el tiempo y regresar al año 1983, un momento crucial en la historia de la electrónica automotriz en el que se definieron las bases de la inyección digital moderna en las plantas de la ciudad de Toyota. En aquella época, los ingenieros de la División de Desarrollo Técnico se enfrentaron a un desafío monumental: cómo garantizar que un motor mantuviera una eficiencia óptima a lo largo de miles de kilómetros, sin requerir ajustes mecánicos manuales constantes por parte de los propietarios o mecánicos. La respuesta no se encontró en la creación de componentes físicos más robustos o indestructibles, sino en el desarrollo de un algoritmo de compensación de datos en tiempo real que pudiera reescribirse a sí mismo continuamente. No se trataba de un software estático, no era un programa rígido, no era una lista fija de instrucciones grabadas en piedra, sino un sistema vivo de mapas de datos que se expanden y contraen para absorber el desgaste natural de cada pieza metálica del motor. Imagina por un momento el interior del cuerpo de aceleración electrónica de tu auto como una compuerta metálica de precisión absoluta que regula el paso del oxígeno hacia las cámaras de combustión internas. En los sistemas diseñados bajo los estándares de ingeniería de 1983, esta pequeña mariposa circular debe mantener una apertura exacta de apenas 1,5 grados durante el ralentí, para que el motor reciba los miligramos exactos de aire necesarios para no apagarse. El problema físico radica en que, con el paso de los kilómetros, los vapores de aceite del cárter y las micropartículas de hollín ambiental comienzan a depositarse en los bordes de esta compuerta, creando una capa milimétrica de suciedad que reduce el flujo de aire. Si el sistema fuera rígido, el motor se apagaría de inmediato al detenerte. Sin embargo, la unidad de control detecta la caída de revoluciones y ordena al motor eléctrico de la mariposa abrirse un 1% adicional para compensar la obstrucción. Este proceso de ajuste microscópico es lo que los ingenieros denominan valores de aprendizaje acumulados. Una acumulación de datos que se desliza y se superpone de manera invisible en la memoria del vehículo, adaptándose al desgaste real exactamente igual a como el calzado se amolda a la forma exacta de tu pie tras caminar cientos de kilómetros. El verdadero conflicto electrónico se manifiesta cuando esta cadena de datos continuos se interrumpe de golpe de manera imprevista por una desconexión eléctrica total. Cuando desconectas la batería para reemplazarla por una nueva. Cuando el vehículo se queda completamente sin energía tras pasar semanas estacionado en el frío. O cuando un técnico realiza un puente de arranque prolongado. La memoria volátil de la unidad de control se borra parcialmente en un microsegundo. El automóvil experimenta una amnesia digital profunda y selectiva. Al reconectar la energía, la computadora del motor despierta utilizando los mapas de fábrica predeterminados del año de su fabricación, asumiendo que el cuerpo de aceleración está perfectamente limpio y reluciente como el día en que salió de la línea de montaje. Pero la realidad física de tu motor es muy diferente. La mariposa sigue teniendo esa capa acumulada de suciedad que bloquea el aire. Y al intentar cerrarse en la posición teórica de fábrica, el motor simplemente no puede respirar. Las revoluciones caen bruscamente por debajo de las 500 vueltas. El motor vibra con una violencia que sacude los asientos. La transmisión se confunde al no recibir una señal de torque estable y la computadora, al notar que sus cálculos matemáticos no coinciden con la realidad física de los sensores,
entra en pánico lógico y enciende las luces del motor, del control de estabilidad y del sistema de tracción simultáneamente. Para entender la solidez de esta arquitectura electrónica, debemos observar el estándar industrial automotriz GIS D0032, implementado de forma interna en las fábricas de Nagoya. Un protocolo estricto que exige que todo sistema de control de emisiones y estabilidad sea capaz de autodiagnosticarse y restablecerse sin necesidad de herramientas externas en un lapso inferior a 60 segundos. Los ingenieros japoneses sabían perfectamente que sus vehículos exportados a regiones remotas de América Latina o las zonas rurales de Asia no tendrían acceso inmediato a terminales de diagnóstico de última generación, por lo que integraron una secuencia de comandos físicos a través de los mandos de la cabina para forzar a la computadora a realizar un escaneo de calibración física en tiempo real. Esto reduce la necesidad de asistencia técnica externa en un 100% para casos de desconfiguración básica de memoria. En comparación, los sistemas de gestiones electrónica de los consorcios occidentales del mismo periodo histórico optaron por una filosofía completamente opuesta, en la cual cualquier pérdida de valores adaptativos interrumpe el ciclo de funcionamiento del vehículo de forma definitiva, hasta que se conecte un software propietario con una licencia comercial paga. Mientras que el protocolo de calibración integrado limpia las tablas de datos erróneos de forma inmediata para que el vehículo aprenda la posición física real de sus componentes en minutos. Los manuales de taller occidentales restringen esta función detrás de códigos de acceso de pago. Las grandes corporaciones de distribución descubrieron rápidamente que el silencio respecto a esta función nativa representa una mina de oro inagotable para sus departamentos de postventa. No se trata de un error de software, no es una falla de fabricación, no es un defecto de los componentes. Es simplemente una decisión financiera de conveniencia sistémica. Mantener al propietario promedio en un estado de ignorancia técnica completa permite transformar un procedimiento de reinicio físico, que cuesta exactamente 0 unidades monetarias, en un proceso de facturación de horas de mano de obra especializada, por diagnósticos que en realidad nunca se ejecutaron. Ahora, ¿qué hacer exactamente? Ningún paso omitido, ninguna formulación borrosa. Entra a tu vehículo. Cierra todas las puertas por completo para evitar que los módulos de confort envíen señales parásitas a la red de datos interna y siéntate en el asiento del conductor, con el motor totalmente apagado. Introduce la llave física en el cilindro de encendido y gírala con total precisión hasta la posición de encendido, comúnmente marcada como 2 clics en el tambor, asegurándote bajo ninguna circunstancia de dar marcha al motor. Si tu vehículo cuenta con el moderno sistema de encendido por botón de proximidad, el procedimiento requiere que presiones dicho botón firmemente 2 veces consecutivas, manteniendo tu pie derecho completamente alejado del pedal del freno para evitar el arranque de la planta motriz. Observa con atención cómo todo el panel de instrumentos se ilumina por completo. Las agujas realizan su recorrido de verificación inicial, y los indicadores de advertencia destellan en el tablero. Mantén el vehículo en este estado de reposo eléctrico por un espacio exacto de 3 segundos cronometrados, para permitir que la unidad de control central finalice su proceso de inicio interno y energice todos los sensores del bloque. Acto seguido, presiona el pedal del acelerador de forma suave pero firme, llevándolo con decisión hasta el fondo de la alfombra, alcanzando el 100% de su recorrido físico, y manténlo presionado en esa posición exacta durante un intervalo mínimo de 10 segundos continuos. En ciertos modelos fabricados entre los años 2012 y 2018. Los técnicos de fábrica sugieren acompañar este paso con una secuencia complementaria
que consiste en bombear el pedal del acelerador a fondo 5 veces consecutivas en un lapso inferior a 5 segundos para asegurar la activación del canal de calibración rápida de la mariposa. Transcurrido este tiempo, retira tu pie por completo del pedal, gira la llave de encendido hacia atrás hasta la posición de apagado total o presiona el botón de encendido una vez para cortar la energía y espera pacientemente en absoluto silencio durante 20 segundos exactos, mientras escuchas cómo los relés del compartimento del motor se desactivan. Y la unidad de control guarda la orden de borrado de datos en su chip de memoria no volátil. Arranca el motor de forma completamente normal, girando la llave o pisando el freno junto al botón. Y aquí viene la fase crucial, que el 95% de las personas arruina por completo por falta de paciencia. Deja que la planta motriz funcione en ralentí de forma ininterrumpida durante un lapso de entre 10 y 15 minutos exactos, sin tocar absolutamente ningún control del automóvil. No enciendas la radio para escuchar música, no actives el sistema de aire acondicionado ni la calefacción bajo ningún concepto. No muevas el volante de la dirección hidráulica o eléctrica y no presiones el acelerador para escuchar el sonido del motor. Debes permitir que el motor funcione por sí mismo en un estado de aislamiento total, respirando el aire atmosférico local de forma natural, hasta que la temperatura interna del refrigerante alcance su punto óptimo de trabajo y los electroventiladores del radiador completen al menos un ciclo completo de encendido y apagado. Este proceso físico representa la totalidad de la secuencia técnica, combinando unos pocos segundos de manipulación precisa de los pedales en la cabina con un ciclo estricto de estabilización térmica en ralentí. Lo que ocurre a nivel lógico en la unidad de control durante estos minutos es que el procesador central elimina de manera definitiva las tablas de compensación antiguas. Registra el voltaje actual del sensor de posición como el nuevo punto cero de referencia mecánica y reconstruye desde el inicio el mapa de inyección base, adaptado a las condiciones reales de desgaste de tu motor. La reconfiguración electrónica no puede considerarse finalizada de forma exitosa hasta que el ciclo de estabilización en ralentí concluye de manera perfecta. Inmediatamente, después de cumplir estos minutos de reposo, debes conducir tu vehículo de manera sumamente suave y progresiva durante 20 minutos adicionales a través de un recorrido mixto que combine paradas constantes en zonas urbanas con tramos de velocidad estabilizada en autopista, permitiendo así que las tablas de compensación de combustible a largo plazo se sincronicen de forma perfecta con las condiciones reales del entorno en lugar de limitarse a los datos obtenidos en el taller. Tu costo financiero por ejecutar este procedimiento técnico en tu hogar es de exactamente 0 unidades monetarias de principio a fin. El concesionario oficial de la marca cobra habitualmente una tarifa estandarizada por un procedimiento análogo que oscila entre los 150 y los $350 por hora de diagnóstico, recomendando su realización cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico general del bloque del motor. Es indispensable establecer una advertencia técnica fundamental respecto a los límites físicos de este método, para evitar interpretaciones erróneas sobre su efectividad. Este procedimiento no tendrá ningún efecto positivo si tu motor presenta una falla mecánica real y tangible en sus componentes internos de hardware, como por ejemplo, una perforación en los conductos de admisión de aire, un cortocircuito físico en las bobinas de encendido, o una acumulación severa de depósitos de carbón que trabe mecánicamente las mariposas del acelerador. Desde la época de los antiguos ingenieros que calibraban los sistemas hidráulicos romanos de distribución de agua, hasta los maestros artesanos que forjaban las espadas de aleación variable en el Japón feudal.
La humanidad siempre ha sabido que el mantenimiento preventivo más valioso consiste en limpiar las impurezas acumuladas en las herramientas de precisión para que recuperen su equilibrio nativo. Tu motor moderno funciona bajo este mismo principio clásico de preservación elemental. Cada vez que giras la llave de encendido por las mañanas, tus acciones y decisiones técnicas están construyendo la longevidad mecánica de tu propiedad, o destruyendo sus sistemas de forma interna y silenciosa, debido a la acumulación constante de datos erróneos en su memoria. Para comprender el impacto real de esta distorsión de datos a gran escala, analicemos el caso documentado de la central de taxis Shinki, en la ciudad de Osaka, durante el año 2021. Esta empresa operaba una flota homogénea de 74 vehículos híbridos destinados al servicio de transporte urbano intensivo de pasajeros. Tras un cambio masivo de baterías auxiliares de 12 voltios realizado en sus propios talleres de mantenimiento durante la temporada invernal, 42 de estos automóviles comenzaron a registrar de forma simultánea tirones bruscos en las transiciones de marcha, caídas severas de revoluciones en las detenciones y encendidos aleatorios de alertas de fallo en el control de tracción. Un taller autorizado de la zona presentó una cotización formal que ascendía a una media de $1,250 por cada unidad afectada, argumentando la necesidad de reemplazar de manera urgente los conjuntos mecánicos del acelerador y actualizar el software de los inversores de potencia. En lugar de desembolsar esa enorme suma de dinero, el jefe de operaciones técnicas de la flota ordenó aplicar de forma estricta el protocolo de restablecimiento físico de la mariposa y el ciclo de ralentí estabilizado en cada uno de los automóviles de la empresa. El costo total de la intervención fue de $0 en piezas de repuesto. El tiempo requerido por auto fue de apenas 15 minutos, y el resultado final mostró que el 100% de las unidades recuperó su suavidad de marcha original de manera inmediata. Los registros internos de telemetría de la compañía confirmaron que la compresión de los cilindros se mantuvo idéntica. El consumo de combustible se estabilizó nuevamente en los niveles óptimos de fábrica y los costos de mantenimiento por año por automóvil disminuyeron en un 64% en comparación con las flotas externas de la misma región. ¿Qué dependían exclusivamente de los servicios técnicos convencionales? Si comparamos estos datos con el historial de una flota de mensajería comercial que operaba en la ciudad de Chicago, bajo condiciones climáticas y de kilometraje idénticas, pero bajo las directrices de reparación de los centros de servicio occidentales basados en el reemplazo directo de componentes, la diferencia económica resulta verdaderamente impactante. La empresa estadounidense desembolsó un total acumulado de $86,400 en un periodo de 18 meses por conceptos de sustitución de cuerpos de aceleración, perfectamente funcionales, y tarifas de diagnóstico que nunca solucionaron la raíz del problema de software. Cuando te enfrentes a una situación similar con tu propio vehículo, te invito a realizar un ejercicio muy simple. Acude a cualquier tienda de repuestos automotrices. Toma una botella de los limpiadores químicos comerciales más vendidos de marcas reconocidas que prometen restaurar el funcionamiento del motor por un valor de entre $20 y $40, y revisa con atención su hoja de datos de seguridad de materiales. En la sección dedicada a la composición química detallada, descubrirás que el 98% del contenido de la botella es simplemente solvente alifático y destilado ligero de petróleo idéntico al que puedes adquirir a granel por menos de $2. Estas corporaciones toman una materia prima de costo insignificante, la envasan en un recipiente llamativo con logotipos de diseño avanzado y te la venden con un margen de ganancia exorbitante, prometiendo solucionar de forma química
un problema de desconfiguración de datos que solo puede corregirse a través de una orden lógica del procesador central. La molécula del compuesto químico no ha cambiado en absoluto. La física del motor sigue siendo la misma. Lo único que se ha transformado radicalmente es la etiqueta del producto y el precio que pagas en el mostrador. Esta misma conclusión técnica se encuentra respaldada en las páginas de la publicación científica de la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Japón de mayo del año 2019, donde un estudio desarrollado por el Laboratorio de Sistemas de Control Térmico de la Universidad de Kioto demostró de forma experimental que el 92% de las variaciones anómalas en el ajuste de combustible a corto plazo tras un RUT de energía eléctrica se deben exclusivamente a la pérdida de la memoria adaptativa del procesador y no al deterioro real de los componentes mecánicos de la admisión. El experimento, que incluyó ciclos de prueba automatizados sobre bancos de rodillos durante más de 500 horas continuas, determinó que el restablecimiento manual de los valores base reduce las emisiones contaminantes de hidrocarburos no quemados en un 38% de forma instantánea al eliminar las lecturas erróneas, que forzaban una mezcla excesivamente rica en las cámaras. Todo este escenario responde a un análisis sistemático de un modelo de negocio estructurado sobre la base de la ignorancia técnica del consumidor final. El procedimiento de restablecimiento nativo del procesador de tu auto no se puede registrar bajo una patente comercial restrictiva porque se trata de una ley física de calibración matemática integrada en el diseño original del microcontrolador de fábrica. No se puede construir un monopolio comercial alrededor de una secuencia de pedales que cualquier conductor puede ejecutar de forma gratuita desde su cabina. Y no se puede vender una suscripción mensual o un contrato de mantenimiento obligatorio por presionar un botón de encendido 2 veces. Por esta precisa razón económica, este protocolo técnico fue removido de manera silenciosa de los manuales de usuario básicos, entregados a los compradores en los mercados occidentales y recluido en la literatura confidencial de los ingenieros de fábrica. El sistema corporativo actual, que financia los programas de capacitación técnica de los talleres convencionales, no tiene el más mínimo interés en educar a un mecánico para que resuelva un problema en 30 segundos de forma gratuita, ya que su modelo de rentabilidad financiera depende directamente de la venta constante de componentes físicos de recambio y del cobro recurrente de tarifas horarias por diagnósticos que mantienen al usuario en un ciclo interminable de dependencia económica.